¿Qué tal? Damos la bienvenida a todos ustedes a nuestro culto virtual desde la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, siguiendo a Jesús en Los Arrayanes, en la ciudad de Ibagué. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por la vida, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo en nosotros, que es quien hace la obra en nosotros de santificación. Nos has dado la salvación a través de tu Hijo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu avanzamos en este caminar, Señor. Bendícenos, guíanos, Dios, que tu palabra produzca en nosotros fruto, que de verdad entendamos que tu palabra ha sido dejada en nosotros a través de las Sagradas Escrituras como testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento son la herencia o el documento por el cual recibimos la herencia de ser hijos tuyos a través de Jesús. Y que entendamos, Señor, que en ti somos más que vencedores sobre el pecado, sobre la muerte, porque a través de la resurrección tendremos acceso a la vida eterna de la mano de tu Hijo Jesús. En su nombre, en su poderoso nombre. Amén. Bueno, algunos de ustedes pues hacen parte de nuestra iglesia porque se congregan continuamente, presencial o virtualmente. Y la mayoría de ustedes, por lo menos en los días anteriores a esta grabación, recibieron en los grupos de WhatsApp la recomendación de dar una leída a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 8. Sin embargo, entendiendo que este video usted lo puede estar viendo en cualquier momento, días después, y que seguramente no hace parte continua de nuestra congregación, pero que siempre es bienvenido, pues vamos a leer rápidamente las citas o los versículos que habíamos recomendado que se hiciera lectura previa. Estoy hablando de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 8. Dice la palabra del Señor: Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y, de hecho, ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y voy a añadir el versículo 18, que no estaba en la recomendación de lectura previa. El versículo 18 de Primera de Juan 4 dice: En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo,
es por temor al castigo. Y eso muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Ya vimos en un sermón anterior por qué y cómo se debe celebrar la Navidad. Sin embargo, el mundo celebra muchas cosas por estos días que no tienen nada que ver con el nacimiento del Hijo de Dios. No voy a repetir todo lo que conversamos acerca de este tema de la Navidad, pero si nosotros prestamos atención, son muchas más las ideas, tradiciones, celebraciones que no tienen nada que ver con Jesús y que se llevan a cabo por estos días. El mundo y aún muchos creyentes en el Dios de la Biblia se han dejado distraer y, como leíamos ahorita en versículo 5, pues hablan desde el punto de vista del mundo. Pero por ahora dejemos quieto el tema de la Navidad. Hoy vamos a hablar acerca de lo que leemos en el versículo 3 de Primera de Juan capítulo 4. Dice: pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona, dice el versículo 3, tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Bueno, el versículo 4 es el que nos da el título a nuestra enseñanza de hoy. Versículo 4 dice: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Es innegable que muchos creyentes en Jesús, como Hijo de Dios y del Padre, en el Dios Todopoderoso y en el Espíritu Santo, se llenan de temor cuando escuchan esa palabra anticristo. Y llama la atención aquí el apóstol Juan, que escribió esto más o menos en el año 100 antes de Cristo, por esos tiempos, que llama la atención de que el anticristo es una realidad desde entonces, como vamos a ver más adelante, y que no debemos de llenarnos de temor. Miren que pues la palabra de Dios no lo dice todo el tiempo, pero yo pienso que influenciados tal vez hasta por el cine, donde enseñan un anticristo ahí, un ser diabólico, que sí lo es, pero que no debe despertar en nosotros temor, porque como también leíamos en el versículo 18, que se lo adicioné a la lectura recomendada, dice: en esa clase de amor, en el amor de Dios, no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Entonces, hoy tenemos nuestra enseñanza titulada Pertenecemos a Dios. Es que esto es clave en nuestra identidad como creyentes, como hijos de Dios. El Dios Todopoderoso nos compró a un precio alto, ya eso lo vimos hace 8 días, pues, en el tiempo que hemos estado presentando estas enseñanzas. Y es que nuestro precio no fue ni oro ni plata, nada de material, nada de aquello que nosotros tenemos como valioso. No, es la sangre de Cristo la que nos compró, y que ese amo que nos compró no es un amo tirano. El anticristo lo es. Y tomamos este título para hablar un poco de este tema del anticristo. En el versículo 4 leíamos que ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, ya lograron la victoria
victoria. Es que es muy fácil atemorizarse por la perversidad que vemos a nuestro alrededor y los problemas que nos agobian. Es obvio que la maldad, pues en algún momento se muestra más fuerte que nosotros. Pero Juan nos asegura que Dios es mucho más poderoso. Él, Dios Todopoderoso, nuestro dueño, vencerá todo lo malo y su espíritu y su palabra moran en nuestro corazón. En el versículo 6 leíamos que nosotros pertenecemos a Dios y los que no conocen a Dios qué pena. En cambio nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos, el mundo, no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Mira, para que reflexionemos, los falsos maestros se hacen populares, se hacen agradables en el mundo y aún a veces dentro de la iglesia del Señor, porque al igual que los falsos profetas del Antiguo Testamento, dicen lo que la gente quiere oír. La gente quiere oír que Dios quiere que seamos ricos, económicamente hablando, que vivamos una vida feliz. Pero Juan advierte que los cristianos que enseñan con fidelidad la palabra de Dios no ganarán ninguna competencia de popularidad. Si hicieran una encuesta entre los profetas de Dios y los profetas del mundo, pues claro, la simpatía estará con aquellos. La gente no quiere que se denuncie su pecado, no quiere escuchar las exigencias de que cambie su manera de vivir. Un falso maestro será bien recibido por los que no son verdaderamente seguidores de Jesús. Y no soy aquí juez, no, ni más faltaba. Lo que pasa es que todos creen que el amor es importante, pero por lo general se piensa como un sentimiento. Primera de Corintios capítulo 13 describe el verdadero amor. Dios es la fuente de nuestro amor. Nos amó de tal manera que sacrificó a su Hijo por nosotros. Jesucristo es nuestro ejemplo de lo que significa amar. Porque cada cosa que Él hizo en su vida y aún en su muerte fue por amor, pero el amor genuino. No el amor que identifica al mundo como placer, como sexo, como intercambio de buenos sentimientos. El Espíritu Santo nos da el poder para amar. El fruto del Espíritu describe el amor. El amor de Dios implica una elección y una acción. Y nuestro amor debe ser como Él. El amor de Dios no es sentimiento, es acción, es obra. Entonces, tú y yo debemos preguntarnos, ¿yo reflejo el amor de Dios en las decisiones diarias, en las acciones diarias, en lo cotidiano de mi vida? En el versículo 8 leíamos, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y entonces, claro, como en nosotros no hay un sentimiento que nazca en nuestra alma hacia ciertas personas, en lo que nosotros consideramos amor, pensamos que no somos capaces. Y realmente desde lo humano somos incapaces. Nuestro mundo, con su visión errónea y egoísta del amor, ha tergiversado esas palabras y ha contaminado nuestra comprensión de amor. El mundo piensa que el amor es lo que nos hace sentir bien. Y con tal de sentirnos bien por ese amor del mundo, estamos dispuestos inclusive a negociar nuestros principios morales y pisotear los derechos de los demás a fin de obtener dicho amor. En realidad eso no es amor, es todo lo contrario, es egoísmo.
Cuando yo exijo a mi pareja que me haga feliz porque dudo que me ama y la prueba de amor es que me haga feliz, estoy pensando es en mí. No estoy pensando en el objeto de mi amor, que es el prójimo. El verdadero amor es como Dios, santo, justo, perfecto. Y entonces, si de verdad conocemos a Dios, debemos amar como Él ama. Es importante que ojalá tomes nota de esta frase que usábamos al principio de este punto. Los falsos maestros son populares porque al igual que los falsos profetas del Antiguo Testamento dicen lo que la gente quiere oír. ¿Y qué quiere oír la gente? La gente quiere oír que Dios es un negocio y que Dios le va a proporcionar dinero si trae dinero al alfolí del templo. El arrepentimiento se descarta, el cambiar de vida se descarta. Todo lo que debe usted traer ante este falso profeta es dinero y Dios le va a proporcionar dinero. Personas llaman a programas de televisión pidiendo oración por un hijo enfermo, por recuperar su hogar, y entonces aparecen ahí los números donde la gente debe hacer transferencias o consignaciones. El negocio. Si seguimos siendo practicantes de ese tipo de amor, nos estamos alejando de Dios. Y en el versículo 18 que adicioné, donde dice que esa clase de amor no hay temor, es porque una de las señales que el amor de Dios está ausente en mi vida es cuando mis temores me controlan. Porque digamos que el temor es natural en el ser humano. Temer a Dios es importante porque reconocemos en Él a nuestro Hacedor, al Todopoderoso, pero el temor del que se habla aquí, de que no debe estar en el ser que confía en Dios, es ese amor ese temor que paraliza, que nos causa miedo ante palabras como anticristo, como brujería, como maldición. El enemigo de nuestras almas tiene todo el poder que nosotros le concedemos. Pero cuando nosotros nos afirmamos en la palabra de Dios, en el Dios Todopoderoso, ese amor de Dios dice que echa fuera el temor. Porque si seguimos siendo presa del temor al juicio de Dios, a la eternidad, a la segunda venida, pues debemos acordarnos del amor de Dios. Sabemos que nos ama perfectamente. Tenemos que resolver nuestros temores, nuestros miedos, concentrándonos en su amor inmensurable, ese amor que no podemos medir, ese amor de Dios por nosotros. Y entonces vamos a permitirle a Dios obrar a través de su Espíritu para que podamos amar a otros por medio de el amor de Dios. El amor de Dios calmará, anulará nuestros temores y nos dará confianza. Este año que termina para nuestra congregación, el año de la esperanza, pero esa esperanza no caduca el 31 de diciembre próximo. Esa esperanza continúa en nosotros. Es importante hacer una observación, y es que esa palabra anticristo no aparece en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Sí se habla de ese hombre poderoso que se levantará, que engañará a muchos, inclusive a algunos creyentes, y que en él está, sí, el espíritu del anticristo. Pero vamos a ver unas citas, porque para muchos cristianos les sorprende que en ese libro de Apocalipsis no aparezca la palabra anticristo. Sí aparece en la mención de dos cartas, o se menciona en dos cartas de Juan, el autor de Apocalipsis inspirado por Dios, pero sus cartas también son inspiradas por Dios. Y como vamos a ver, la palabra anticristo, para que no temamos, es que más poderoso es el que está en nosotros, es sencillamente una palabra que se refiere
a cualquiera persona que niega las enseñanzas cristianas verdaderas, como que Jesús es el Hijo de Dios y que se hizo hombre. Vamos a mirar 4 versículos en los que sí está en las traducciones pues esta palabra anticristo. Y vamos a ver como primer punto esta realidad, y es que la palabra anticristo no aparece en el Apocalipsis. Usted puede revisar y no aparece. Y vamos a ver más adelante por qué se cree o se ha causado en el creyente ese temor a lo que representa esta palabra. Pero vamos a ver un segundo punto. El primero es que la palabra anticristo no aparece, y el título de nuestra enseñanza, no se te olvide, pertenecemos a Dios. Pero aunque estamos en vísperas de recordar, aunque sea por unos pocos en proporción, que Jesús nació, y eso es lo que se celebra en unos días, pues también tenemos que dar una mirada a esto del anticristo para no permitir que el temor, a veces por la ignorancia o por desviaciones doctrinales, nos ha causado. El segundo punto, como ya dije, el primero, que la palabra anticristo no aparece en el Apocalipsis, en el libro de la Revelación. Y el segundo es que el anticristo no es uno solo, son muchos. Pero miremos la cita, primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan 2:18, dice: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene, y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Uno escucha a los creyentes decir que estamos en los últimos tiempos por todos los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor y que están descritos en la palabra de Dios. Y Juan habla del último tiempo. Realmente el último tiempo es el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Entonces, todo lo que ha pasado desde ese momento en que Jesús resucita y 40 días después es llevado al cielo, pues son los últimos tiempos. Y los lectores de esta carta, los primeros lectores de ese siglo, vivían el último tiempo, sí, claro, y nosotros también estamos viviendo los últimos tiempos. Repito, porque es el periodo entre la primera y la segunda venida del Señor. Y durante este tiempo, dice aquí, aparecerán anticristos, es decir, falsos maestros que pretenden ser cristianos y que engañan a personas débiles. Hablo de personas que no están fortalecidas en la palabra, que no leen la palabra para evitar ser engañados. En los años 80, yo fui cajero de un banco. Y como ahora, pues un gran riesgo de un cajero o cualquier persona que tenga que manejar dinero, muchas veces ajeno, pues es ser engañados por billetes falsos. ¿Y cómo se evitaba esto? ¿Cómo se evita aún hoy día? ¿Cómo detectar si un billete de 100,000 pesos hoy es falso? Pues hay que conocer muy bien el original, el verdadero. Igual sucede con la palabra. Y entonces aparecen por ahí falsos maestros enseñando mentiras, y que la gente, como no constata con la palabra de Dios, no conoce, le venden, para usar un término, una palabra falsificada. Eso es un anticristo. Dice: han oído que el anticristo viene, y han surgido muchos anticristos. La otra cita en la que aparece esa palabra anticristo es primera de Juan 2:22, donde personas, supuestamente maestros y quienes le siguen, niegan la divinidad de Jesús, afirman que Jesús fue un profeta, el mayor de los profetas,
pero niegan su divinidad, niegan que es Dios hecho hombre. Ese sería el tercer punto. El primero, la palabra anticristo no aparece en el libro de Apocalipsis. La segunda razón es que no es uno solo. Y la tercera es que niegan la divinidad de Jesús. Estamos tratando hoy de conocer más acerca de esta palabra que aterra a muchos. Y usted dirá, ¿y por qué estamos hablando de esto en Navidad? Cuando deberíamos estar hablando de la hermosura, de lo que significa, de la bendición que es para todos nosotros el que Jesús haya nacido. Bueno, es que en medio de todas estas celebraciones, sutilmente nos están llevando a creer que Jesús nace cada año, que Jesús es necesario llamarle. Perdónenme, pero en la tradición se llama y se llama, ven, 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 mi Jesús, ven, ven. ¿Pero a dónde? A nuestras almas. Es decir, que tome el control de mis emociones, sentimientos y decisiones. No estamos clamando por su nacimiento. Él nació y murió ya. Pero muchas doctrinas falsas que dicen seguir la Biblia niegan la divinidad de Jesús. Vamos a una cita donde el apóstol Juan advierte a la iglesia de los primeros tiempos y también a nosotros en este siglo XXI. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es un anticristo. ¿Qué quiere decir Cristo? Bueno, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, es un misterio. ¿Cómo que Dios, omnipotente, omnipresente, estaba en un ser humano? Es que ese era el plan de Dios. Enviar a su Hijo a morir en la cruz. Tenía que nacer para poder morir. Y los anticristos de la época de Juan mostraban ser leales a Dios, mientras negaban y se oponían a Cristo. Y eso pasa hoy día. Muchas personas a nuestro alrededor no se molestan porque decimos que creemos en Dios. Pero si te das cuenta, muchas personas se molestan y nos llaman fanáticos y otros adjetivos cuando decimos que nuestro Dios es Jesús, que Jesús es Dios y que nosotros creemos en Jesús. Y eso incomoda, escoce, molesta. Juan afirma categóricamente que esto es una blasfemia, negar la divinidad de Jesús. Como Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Mesías, negarlo es rechazar, escúchame, la forma en que Dios se reveló al mundo. Una persona que acepta a Cristo como el Hijo de Dios, acepta al mismo tiempo a Dios el Padre. Los dos son uno y no se les puede separar. Muchos miembros de sectas se denominan cristianos, pero niegan que Jesucristo sea Dios. Imagínate. Debemos estar atentos y desenmascarar estas herejías y oponernos a este tipo de enseñanzas para que los débiles no sucumban, no sean engañados por estas mentiras, por estas enseñanzas demoníacas. El cuarto punto que podemos comentar hoy acerca del anticristo es que han vivido desde los tiempos de Juan. Desde entonces, a lo largo de la historia, en el tiempo, en el reloj de arena de la iglesia, han estado y estarán hasta el último momento. Dice en la palabra de Dios, en segunda de Juan, creo que me adelanté en cita, no, estoy bien.
Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Afirma ser profeta, pero no es de Dios, porque no reconoce la verdad. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo, y de hecho ya está aquí, denunciaba Juan. Ya había ese tipo de falsos profetas con el espíritu del anticristo. Atención, no estaban poseídos por un espíritu, no. Los movía el espíritu de engaño y por eso se les llama anticristo. En resumen, el anticristo es una persona en la que se une todo el mal. Y es recibido por un mundo que se opone a cambiar su manera de vivir, un mundo malvado. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 12, y lo vamos a ver más adelante, y en Apocalipsis 13, se habla de ese ser, pero dice que el espíritu del anticristo ya está aquí, decía Juan, y está ahora en medio de nosotros. El quinto punto que estamos mirando para de una vez por todas echar fuera de nosotros todo temor a lo que el anticristo representa, temor de miedo, es que niegan que Jesús vino en un cuerpo humano. Unos niegan que Jesús es Dios. Hablan de que es profeta, hablan que es un ser humano cualquiera. Pero la otra cara de la moneda de estos falsos profetas que tienen el espíritu del anticristo, que se oponen a Cristo, niegan que Jesús vino en un cuerpo humano. Hablan de que Jesús era una especie de ángel, que su cuerpo no era el cuerpo de un ser humano. Miremos la cita. 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Les digo esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Hay corrientes que afirman que el alma es pura y que el mal está en nuestra carne, entonces que Jesús no pudo haberse hecho carne. En la época de Juan, los falsos maestros enseñaron eso, que el espíritu era bueno y que la materia era mala. Por lo tanto, afirmaban que Jesús no pudo haber sido Dios y hombre al mismo tiempo. Juan advierte en contra de esta clase de enseñanzas. Miren, las falsas doctrinas, todas las falsas doctrinas nacieron en iglesias cristianas, de hombres que supuestamente recibieron revelaciones y les dijeron, no es como la gente está creyendo, usted tiene aquí y le voy a iluminar con la nueva palabra, con la interpretación correcta de la palabra, y entonces enseñan todas estas herejías. Hay todavía muchos falsos maestros que fomentan una interpretación de Jesús que no es bíblica. Y esto es un peligro porque tergiversan la verdad y bombardean los fundamentos de la fe cristiana. Ese trabajo lo hizo Satanás desde el comienzo con Eva. No es como Dios dice, le dijo. Emplean palabras correctas, textos bíblicos extraídos del contexto, pero al mismo tiempo manipulan, adulteran, cambian el significado. La forma de sus enseñanzas muestran mucho acerca de lo que ellos creen con relación a Cristo. Por eso nosotros, los verdaderos creyentes en el Señor, nos
centramos en Cristo, cristocéntricos, pero en cuanto a la doctrina, bibliocéntricos. La palabra de Dios, no revelaciones por fuera de la palabra, no conclusiones en concilios, no doctrinas dictadas por un ser humano que supuestamente es el vicario de Dios en la tierra. El único vicario es Cristo, el único representante es Cristo. Sus enseñanzas son las valederas. Tenemos que ser sabios con la palabra de Dios, y ya que podemos tener acceso a ella, y por eso insistimos tanto en nuestras predicaciones presenciales como en estas, que usted tenga su Biblia. Qué bueno que usted este video lo puede parar, ir por su Biblia y leer. Sí, hay versiones. La Reina Valera estuvo como única versión en español por mucho tiempo, pero ahora está la nueva traducción, la nueva versión internacional. Dios habla hoy, que sí es católica, pero si leemos los versículos que estamos viendo, vamos a encontrar a veces con más claridad estas verdades. Muchos estudiosos hablan del anticristo como un tirano al fin de los tiempos. Pero esto comenzó a gestarse, a propagarse en la Edad Media, cuando algunos predicadores empezaron a juntar estas citas de Primera de Juan con los comentarios o con los versículos del Apocalipsis, donde se habla de un hombre poderoso que va a luchar contra el pueblo de Dios y contra la iglesia. Y unieron lo que Juan escribió sobre el anticristo, los anticristos, con lo que Pablo dijo acerca de un hombre de pecado, como vamos a ver ahorita, hombre de anarquía, dicen otras versiones. Y lo juntaron con lo que Juan dice en Apocalipsis acerca de la bestia que hace la guerra contra el pueblo santo de Dios. Insisto, hemos sentido de parte de Dios hablar de este tema porque nos obnubilan, nos engañan como los magos que hacen trucos con las manos, pues a veces manipulan todas estas celebraciones y nos desvían de la verdadera palabra de Dios con sus interpretaciones. Quienes tenemos el privilegio, pero a la vez el compromiso y la responsabilidad de enseñar la palabra, tenemos que ser muy claros cuando decimos mi concepto es o yo interpreto tal, pero que la palabra se tiene que respetar. La palabra de Dios no se puede adulterar. Al final del libro de Apocalipsis, Juan advierte sobre eso, de quitarle o agregarle a la palabra. Y repito, muchas falsas doctrinas han sido gestadas dentro de la iglesia, usando la palabra de Dios, pero llenándola de interpretaciones humanas y de revelaciones supuestamente por seres sobrenaturales, que seguramente lo son, pero no de parte de Dios. Miremos una cita del apóstol Pablo en una de sus cartas, porque en una iglesia se estaba afirmando que el Señor ya había venido y bueno, en fin, muchas cosas. Esto del arrebatamiento también es producto a veces de interpretaciones humanas. No estoy diciendo que no sea real. La Biblia sí dice que el Señor Jesús vendrá por su iglesia y que serán llevados. Yo no lo estoy negando, por favor, si es la palabra de Dios. Caería en ser un falso profeta si viniera a decir entonces que esto no se debe creer. No, estoy diciendo es que se manipula mucho acerca de esto. Por eso el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, que se me hizo segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá, escúchenme, hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Aquí el apóstol Pablo se refiere a esa persona como el hombre de anarquía, el hombre de pecado. Y aunque Jesús declaró a sus discípulos cuando le preguntaron cuándo sería el fin, Jesús dijo,
ni yo lo sé, solo mi Padre. Pero resulta que ahora grandes intérpretes de la palabra o receptores de mensajes sobrenaturales de seres supuestamente venidos del cielo se atreven a dar fechas y a interpretar a su manera lo que está anunciado en la palabra de Dios. Yo escucho, no, que ahora sí ya está cerca. Nadie sabe. Estamos en los últimos tiempos, pero nadie sabe. Repitamos esta cita, Segunda de Tesalonicenses 2:3, y espero que usted tenga una Biblia en su mano. No se deje de engañar por lo que dicen, pues aquel día, el día de la venida del Señor, no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. A través de la historia han habido personas que han minimizado o legalizado lo malo y han demostrado claramente su hostilidad a Cristo y lo que Él representa. Estos anticristos, como ya vimos, han existido en cada generación y continuarán existiendo. Justo antes de la segunda venida de Cristo se levantará ese hombre de pecado, el hijo de perdición, un hombre realmente maligno que engañará mostrándose amigo de Israel, amigo de la iglesia, ofreciendo una paz mundial. Y será la herramienta de Satanás, equipado con el poder de Satanás, pero como hoy estamos recordando, más poderoso es el que está en nosotros que aquel. Es peligroso, eso sí debo aclarar, etiquetar a cualquier persona como el anticristo. Esto se ha hablado de que es un papa, otros que cuando nació la Unión Europea, otros inclusive llegaron a decir que Saddam Hussein era el anticristo y en fin. Escuché una vez a la esposa de un pastor decir que un presidente que estuvo con nosotros hace 2 periodos era el anticristo porque había hecho un pacto con unos grupos indígenas en la Guajira. Pablo menciona el anticristo. No, escúchame, no para que podamos reconocerlo, identificarlo como ahora se hace con esa capacidad que hay en algunos programas de identificar rostros. No, el apóstol Pablo nos advierte, nos describe para que podamos estar preparados para hacer frente a todo lo que amenace nuestra fe. Muchos gobiernos están promoviendo leyes para legalizar el pecado, para que se acepte como bueno aquello que Dios determina claramente en su palabra como malo. Y no hablo solamente de las cuestiones de homosexualidad, de aborto, no, muchas cosas se legalizan, con leyes o sin leyes. Si nuestra fe es fuerte, escúchame, no tenemos por qué temer lo que esté pasando a nuestro alrededor. Escúchame, no temer, no estoy diciendo que seamos indiferentes ante estas cosas, no. Estoy diciendo que no debemos temer, porque sabemos que esta situación, y la palabra de Dios lo advierte, que el amor de muchos se enfriará, que los hijos se rebelarán contra los padres, que habrá una anarquía, una oposición a toda autoridad. Eso está escrito, pero es que en el fondo la oposición es hacia Dios. Sabemos que este hombre sin ley ya fue vencido por Dios. No importa cuán poderoso llegue a mostrarse en un momento dado, cuán terrible parezca la situación para el futuro de la iglesia. Dios, escúchame, está en control ahora y lo estará siempre. Y es victorioso sobre el anticristo y todo lo que él representa. Personas le atribuyen un poder a la hechicería, a todo lo demoníaco, como si Dios no tuviera nada que hacer contra aquello. Nuestra tarea es estar preparados para el regreso de Jesús y extender el evangelio para que más personas estén preparadas
Pero si nos ven a nosotros atemorizados por una maldición, por artimañas de personas que se mueven en el ocultismo, pues ¿cómo vamos a extender el reino de Dios? No estoy diciendo que no sintamos temor, estoy diciendo que si en verdad el amor de Dios está en nosotros, venceremos ese temor. Por eso es que Jesús, dentro de todas sus enseñanzas valiosas, nos mandó a orar y a bendecir a los que nos maldicen. Es que la clave es el amor. Pero si yo maldigo al que me maldice, estoy entrando en el juego del anticristo, porque me estoy oponiendo a las enseñanzas de Jesús. Claro, Apocalipsis, en capítulo 13, nos dibuja un panorama que puede llenarnos de temor. Naturalmente nos puede llenar de temor. Si nosotros quitamos los ojos de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, dice, hablando de ese hombre de pecado: además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Aquí no dice aniquilarlo, conquistarlo es vencerlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Por eso se habla de un gobierno mundial. Esa bestia vencerá, entre comillas, al pueblo de Dios y tratará de gobernarlo, pero no, escúchame, no podrá causarnos daño espiritual. Es que ahí es donde está la clave. Puede que establezca su dominio en todo el mundo y exigir que todos lo adoren. Y muchos lo van a hacer, excepto los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Por eso nuestra enseñanza se enfatiza, aunque hablábamos de este personaje, se enfatiza en que le pertenecemos a Dios. Se habla de la marca de la bestia, y ahorita que venía la vacuna y en otros momentos están diciendo que nos van a poner un chip a escondidas nuestras, sin que lo entendamos, que nos van a poner la marca de la bestia. Oye, eso es descontextualizar la palabra. La marca de la bestia se la van a poner aquellas personas que van a adorar a la bestia y van a renegar a Dios. Es decir, lo van a hacer conscientemente. Pero te voy a decir algo, tú y yo ya tenemos un sello. El sello del Espíritu Santo. Nuestro nombre está en el libro de la vida. Y ninguna maldición, ningún poder demoníaco, ninguna bruja tiene más poder que el Dios Todopoderoso. Es que lo declaramos, Dios Todopoderoso, pero le atribuimos a veces más poder al enemigo de nuestra alma. Negarse a adorar a la bestia en esos tiempos va a resultar en sufrimiento, en persecución, pero temporal para el pueblo de Dios. Porque nosotros ya sabemos al final que tenemos el premio de la vida eterna. Es importante que tú y yo entendamos que la batalla ya la ganó nuestro Dios en la cruz del Calvario y con la tumba vacía. Ahí ya nosotros tenemos victoria sobre el anticristo y todo lo que lo representa. Por eso nuestro trabajo como hijos de Dios es que más personas lleguen a experimentar el amor de Dios. ¿Y cómo lo van a experimentar si nosotros, que somos los portadores de ese amor, somos los embajadores del amor de Dios, no mostramos amor? En esto sabrán que son mis discípulos. En que amen solamente a los que los aman. No, eso no dice la palabra. En esto sabrán que son mis discípulos, en que van a tener mucho dinero, mucha riqueza. No, no dice eso. No nos dejemos engañar. Anticristo, sí, la Biblia describe acerca de él, pero mi corazón, mi razón, mi esperanza está fincada en el Hijo de Dios, que ya venció.
al anticristo, a la bestia y al demonio que lo empodera. Es importante revisar realmente, como en los tableros de los vehículos, cuando se prende un testigo ahí, el aceite está abajo. Bueno, voy a revisar el aceite. Yo te voy a decir cuál es el testigo que nos alerta de que no estamos afianzados verdaderamente en el Señor, en el temor. Cuando tú le atribuyes más poder a tus enemigos espirituales o físicos, les atribuyes más poder que Dios, que te creó y que te salvó y que pagó precio, pues mi hermano, ese testigo no está diciendo que está bajito el aceite, está diciendo que apagues el carro porque no tiene aceite y se va a quemar, y que necesitas el aceite, la unción del Espíritu Santo. No puede haber temor. La palabra de Dios dice, Dios es amor y el amor echa fuera el temor. Yo te animo, mi amado hermano, hermana, la persona que me está escuchando. Creer en Dios no es ir a iglesias. Creer en Dios no es tener medallitas, o creer en Dios no es tener una Biblia debajo del brazo. Creer en Dios es creerle a Dios. Y que versículos que declaramos a veces están vacíos en nuestra alma. En Cristo soy más que vencedor, pero aquí estoy muerto del miedo como Elías en la cueva. Mis amados, es el momento, son tiempos difíciles. Miraba yo un comercial de televisión de un canal de estos que llegan por cable, por señales diferentes a los nacionales, que dicen un trineo rojo y muestran un carro ahí estrellándose, haciendo daño. Luces y muestran rayos y centellas. ¿Qué más muestran ahí? Bueno, muchas cosas que dicen que son Navidad y son cosas terribles. El rojo y el verde, las bolitas, los festones. Ya dije en nuestra enseñanza de Navidad que no estoy en contra de la tradición, pero no permitamos que las tradiciones nos eclipsen, nos adulteren la verdad de la palabra de Dios. Romanos 12:2, no imiten las conductas y costumbres del mundo. Más bien permitan que Dios les cambie la manera de pensar, y que eso no es otra cosa que permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros a través de la palabra de Dios, pero que no la memoricemos solamente en nuestra cabeza. No, sí, memoricémosla aquí, pero apliquémosla aquí en el corazón. ¿Hay temor en tu vida hacia el futuro? Pon tu confianza en Dios. ¿Hay temor de la próxima visita al médico? Tu confianza está en Dios. Debe estar en Dios. Sentir temor no es pecado. El pecado es dejar que el temor a este mundo, al futuro, al anticristo y todo lo que representa, te domine. Porque quien debe dominarnos, y no sé si esa sea la palabra correcta, pero quien debe guiarnos, a quien debemos escuchar, a quien debemos de tener en cuenta, es al Dios Todopoderoso. En diciembre, en enero, en febrero y a lo largo del año y lo que resta de nuestra vida. Mi esperanza está en Dios, porque a Él le pertenezco. El mundo no quiere oír de Jesucristo, pero nosotros estamos llamados a hablarles, pero más que hablarles, al mostrarles con nuestra vida en el Dios Padre que creemos, en el Hijo, Dios Hijo que seguimos, y en el poder del Espíritu Santo que nos llena de sabiduría que viene del cielo para tomar decisiones. Apocalipsis 13:7 anuncia a un ser poderoso, pero recuerda siempre lo que está consignado en Primera de Juan, capítulo
4, versículo 18. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y eso muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, mi oración, nuestra oración en este momento es que necesitamos a tu Espíritu Santo en nosotros plenamente, no solamente para orar por otros, no solamente para que los dones estén en nuestra vida, no, Señor, para que tu Espíritu produzca en nosotros el fruto, el amor, la paz, la paciencia, la fe necesaria para experimentar tu amor, ese amor que no es egoísta, ese amor que no busca el placer físico, ese amor que no busca llenar nuestros vacíos, sino el amor tuyo que nos permite ser bendición a otros, pensar en el otro y pensar que el otro te necesita a ti tanto como nosotros. Señor, ayúdanos a bendecir a quienes nos maldicen, no a devolver maldiciones, porque entonces estaremos extendiendo el reino de las tinieblas, estaremos cayendo en el juego que los anticristos, los falsos profetas, los falsos maestros nos quieren arrastrar, nos quieren disipular con odio, con rencor, con temor, con pánico. Señor, bendícenos con tu presencia, que tu amor nos sature, Señor, para que podamos seguir adelante con los ojos puestos en ti y solo en ti. Y que en estos días, Señor, no nos dejemos llevar por la religiosidad, por la tradición, sino que con mucho respeto, pero con firmeza, estemos hablando de lo que en verdad significa que tú, amado Dios, te hayas hecho hombre a través de tu Hijo Jesús, para poder morir, para poder tomar nuestro lugar, para pagar el precio de nuestra libertad, de la culpa, del pecado, de las consecuencias, porque la paga del pecado es la muerte eterna. Tú ya pagaste ese precio. Que podamos entender que la Navidad sin Cristo es engaño, es mentira, es estafa. El estafador te hace ver cosas como si fueran que te producen satisfacciones, pero que a la larga te van a traer dolor. Oh Señor, muéstranos, Dios, que estemos alerta, y repito que, Señor, en estos tiempos, cuando pasen estas fiestas, cuando pasen estas celebraciones y venga el enero con todas las consecuencias de carestía, de desempleo, de protestas, no nos llenemos de temor, Señor, que nos llenemos de tu amor, de tu perfecto amor, y que oremos por aquellos que nos desean mal. Oremos por nuestras autoridades, aunque no estemos de acuerdo con sus lineamientos políticos, porque tú nos has llamado a amarles. Padre, en tus manos están nuestras vidas. Lo creemos, lo reafirmamos, consagramos nuestras vidas y la de nuestros seres amados en el Dios Todopoderoso, porque nosotros pertenecemos a ti, al Dios Todopoderoso. Gracias, Dios, por tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, que el Señor les bendiga, nos bendiga y nos llene de su sabiduría y sobre todo de su amor para echar fuera todo temor. No le hagamos el juego al enemigo, porque eso es lo que busca. Poner duda en nosotros, atemorizarnos, para que quitemos nuestra esperanza en el Dios fuente de una esperanza segura. Cualquier reacción tuya frente al temor, frente a la amenaza, frente a la maldición, cualquier reacción tuya diferente a la que Jesús nos
no nos recomienda, no, nos ordena, pues es caer en el juego de esos anticristos y de esos falsos profetas, que nos llaman inclusive a recurrir a la violencia para mostrar el amor de Dios. Es de verdad demasiada contradicción, demasiada oposición a Cristo, caer en el juego del desamor, porque el amor es el sello de Dios en nosotros. Hasta una próxima, Dios les bendiga y les guarde por siempre.